El sexo, el poder y el dinero son tres fuerzas que mueven al mundo, y estas tres fuerzas son creación de Dios, sin duda alguna. Su palabra dice que de Él es todo el poder, también que de Él es el oro y la plata, y también Él es el creador del sexo y de la sexualidad. Es importante saber controlar estas fuerzas para que no nos controlen. A través de la historia, hombres y mujeres con grandes talentos, con gran llamado, con mucha influencia, con visión, han sido probados en estas tres fuerzas y algunos quedaron fuera de la carrera. Y no fue por falta de capacidad, no fue por falta de visión o de oportunidades, sino porque no pudieron controlarlos para bien. Algunos no supieron manejar estos dones de Dios y lo que comenzó como una bendición terminó siendo una destrucción para sus vidas. Porque cuando un líder no gobierna estas áreas, aunque tenga un gran llamado y muchos talentos, estas áreas terminan gobernándole a él. Muchos creen que el poder, el dinero, el placer, dicen que son del diablo, pero esto no es así. El problema es no saber dominarlos y disfrutarlos a la manera de Dios. Así que sé bienvenido a tu discipulado Avanza. El día de hoy estamos en el módulo 4, en el liderazgo eficaz. Hemos visto temas muy importantes como el líder y su salud mental, el líder y lo profético. También hemos visto el líder y la autoridad, el líder y la administración, y el día de hoy es un tema muy importante, es la lección 5 y se llama el líder y el placer. Así que vamos a descubrir en esta lección cómo disfrutar la vida plenamente desde la perspectiva, la manera de Dios. También aprenderemos el placer de tener una conexión con Dios, eso es lo máximo. Aprenderemos también sobre el placer que Dios nos dio a través de la creación, el placer hedonista y qué impide disfrutar, ir a otro nivel, el que nosotros disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Recuerda, como siempre, tomar notas, escribe lo que Dios te revele, lo que te pida hacer y sobre todo, ponlo en práctica, pide poder al Espíritu Santo. Pues entramos aquí a la introducción, ya lo está viendo ahí en su pantalla, y hablando entonces de estas tres fuerzas, el sexo, el poder y el dinero, que son tres fuerzas que mueven al mundo, y también es importante mencionar que millones de personas persiguen con intensidad para obtener este placer que esto produce, pero estas tres fuerzas fueron creadas por Dios, no son malas en sí mismas. Lo bueno o lo malo no está en las cosas en sí, sino en cómo se usan. Ese es el problema. Ya que ese problema comienza cuando algo no es sano de lo que practicamos o se convierte en un pecado o ocupa el primer lugar el que le corresponde solamente a Dios. Entonces termina comúnmente un placer malo dominando y esclavizando a quien lo practica y al final lo destruye también. Así que Dios no solo quiere que vivamos, sino que disfrutemos la vida que Él tiene abundante para nosotros. El placer que Él creó cuando se alinea a su diseño es un regalo que refleja su bondad, su gracia. Así que conocer sus formas, erradicar los obstáculos que lo distorsionan y abrazar la felicidad que Él ya nos ha dado es vivir una vida como Él lo dijo: he venido a darles vida y vida en abundancia. Pasando a esta primera enseñanza, la pregunta que a veces algunas personas se hacen es: ¿el placer es bueno o el placer es malo? En lecciones anteriores ya hemos aprendido lo que la Biblia enseña sobre el sufrimiento, sobre el tomar la cruz y seguir a Jesús. Esa es una parte, pero como cristianos también necesitamos comprender el placer desde una perspectiva bíblica. Es muy importante, ya que Dios nos diseñó para disfrutar de cosas buenas, por ejemplo, de la familia, de la comida, del descanso, la sexualidad dentro del matrimonio, o unas vacaciones o una celebración en tiempos con amigos.
Todo esto forma parte de su diseño y debemos aprender a disfrutarlo con gratitud y, claro, también con equilibrio. Algunos preguntan y dicen, ¿Dios prohíbe el placer? Y la respuesta es no. Él lo creó y no lo prohíbe. El problema surge cuando ese placer es corrompido o se transforma en un placer hedonista que busca satisfacerse fuera del propósito de Dios. Existen frases muy populares, haz lo que quieras con tu cuerpo, solo se vive una vez, no dejes que nadie te diga lo que debes de hacer, si te sientes bien, hazlo. Estas frases suenan atractivas, pero ignoran las consecuencias, olvidan que no solamente somos cuerpo y que todo termina con la muerte, también tenemos un espíritu, un alma y trascendencia eterna. Y en algún momento también rendiremos cuentas de cómo vivimos, aparte de que no es negocio el placer hedonista. Ahora, es importante mencionar que Dios es el creador del placer. Dios es la fuente de todo lo bueno y esto incluye el placer. Estaremos viendo muchos versículos y Dios estableció ese placer y le puso un orden perfecto. La Biblia dice en Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de Dios nuestro Padre, quien creó todas las lumbreras de los cielos, donde no hay cambio ni variación de movimiento. Entonces Dios es el creador de todo lo que existe y eso incluye el placer. Ahora, el placer se manifiesta también en su creación entonces. Por ejemplo, Dios diseñó un mundo lleno de belleza, lleno de placer y con una eh, maravilla, ¿no? Que podemos disfrutar. Esta creación incluye personas, animales, plantas, minerales, alimentos deliciosos, paisajes maravillosos, climas agradables y recursos valiosos. También se nos dio la capacidad de vivir y tener experiencias muy significativas como es muy bonito formar una familia, desarrollar una profesión, disfrutar el trabajo. Además nos regaló sentidos para poder experimentar y disfrutar todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha creado. Esto nos muestra que no solamente Él pensó en lo necesario, sino también en lo hermoso, en lo placentero de la vida. Génesis 1:31 dice, y entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Así es nuestro Dios, creador, y ha creado este mundo con placer. La cultura cristiana y el placer. Es importante mencionar que en muchos casos es difícil de interpretar esta parte. En entornos muy conservadores, durante mucho tiempo se enseñó que todo lo que se hacía fuera del contexto de la tradición de la iglesia era pecado. Por esto dio lugar a un sinfín de prohibiciones, de controles, llevando incluso a rechazar actividades sanas permitidas por Dios, por el legalismo. Muchos lo justificaban como santidad cuando en realidad muchos casos se trataba solamente de represión, de legalismo y de una religiosidad falsa. Es importante entonces ver qué es lo que dice Dios en su palabra sobre el placer. Algunas definiciones del placer, por ejemplo, una de ellas es chara, y este es el placer profundo y espiritual que proviene de la presencia de Dios. Es un gozo que no depende de las circunstancias, cosas o personas, sino depende solamente de nuestra conexión con Él. Este es un placer espiritual. Luego el placer que Dios creó, este es el segundo tipo de placer, y que nos lo dio como un regalo para disfrutarlo de manera sana. En un momento lo haremos. Y el tercer placer es hedone. Es un tipo de placer egoísta y desordenado. Este va en contra de la voluntad de Dios. La Biblia enseña que este tipo de placer, en lugar de llenar el alma, la corrompe y la esclaviza. Lo puedes ver en Santiago capítulo 4, versículo 1. También encontramos el ascetismo, es una filosofía de vida. Lo contrario al hedonismo, el ascetismo, es una práctica espiritual. Aquí buscan acercarse a Dios mediante la renuncia
a los placeres y comodidades de la vida, y ellos, los que lo practican, adoptan disciplinas como el ayuno, la pobreza voluntaria, el silencio, la oración prolongada, y en muchos casos el aislamiento. La idea detrás de esto es que negarse a sí mismos, dicen ellos, pueden purificarse y alcanzar un nivel superior o moral más alto, creyendo así que pueden estar más cerca de Dios. Esto es también lo que enseña el ascetismo. Y algunos preguntan y dicen, bueno, hablando de esto, pareciera ser, algunas religiones pareciera ser que muestran que Jesús fue un asceta. Y no, él vivió con alegría y cercanía de las personas. Por ejemplo, él comía, él reía, celebraba, sanaba, compartía con todo tipo de gente, incluso con aquellos que eran rechazados por la religión de su tiempo. A los niños también se sentían seguros a su lado. Dice que se acercaban a él con confianza, jugaban, lo dice Mateo 19:14. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 del 18 al 19, pues Juan dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Ahora el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe. Y ustedes dicen, hablando de Jesús, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Entonces, Jesús fue criticado y acusado de ser comelón, bebedor y amigo de pecadores, precisamente porque no se alejaba de la gente, ni rechazaba el disfrutar sano en la manera que Dios diseñó. Por el contrario, incluso su primer milagro en una boda, usted ya lo sabe, es convertir el agua en vino. Esto demuestra que el placer es legítimo como parte del diseño de su padre. Así que analicemos con más detalle estos tres placeres. Estamos hablando del placer de Dios, el placer de su creación y el placer hedonista. Pues vamos a empezar con el placer espiritual, que es chara, el placer que viene solamente de Dios, ese placer profundo que todos necesitamos todos los días. En lo profundo del corazón humano existe un vacío y una crisis existencial. Aparecen preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? Y cuando no se encuentran respuestas, se experimenta un vacío interior y eso nos hace perder esa fuerza por la vida, a enfrentar los retos diarios. Y muchas personas luego intentan llenar este vacío con relaciones, con cosas, con personas, pero nada logra saciar la sed de su alma, ni el poder de fama, ni el dinero, ni los vicios, ni los excesos pueden ofrecer realmente o llenar lo que necesita. Y llega un momento que la persona se detiene y se pregunta, tiene que haber algo más. Y Jesús responde en Juan 7:37 al 38, todo el que cree en mí y tenga sed puede venir a mí, y todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. De esto se trata la vida espiritual. Es importante mencionar que existen millones de testimonios de artistas, multimillonarios, políticos, líderes religiosos, que después de alcanzar el éxito material vivieron vacíos, infelices, sin conocer la verdadera plenitud. Pero también existen historias muy importantes de aquellos que después de buscar y no encontrar en cosas, en personas, en fama, lo hallaron en Dios. Solamente en Dios encontraron plenitud genuina, alegría, lo que nunca pudo darles esa búsqueda de que pensar qué cosas o personas les ofrece. Así que el placer que proviene de Dios no depende tampoco de circunstancias, es un gozo que nace el interior, una paz que nace el interior, que está por encima de todo y permanece incluso en medio de los desafíos de la vida. Su palabra dice en el Salmo 16:11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hay placer, estar con Dios. Sofonías 3:10, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un gran, poderoso Salvador.
Se deleitará en ti con alegría. Ve cómo es nuestro Dios. Y dice, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. Y Gálatas 5:22 dice que en cambio la clase del fruto que produce el Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Este es el placer interno que solamente Dios puede dar, nadie más. Dios no es un ser amargado, ni desea tampoco eso para sus hijos que estén tristes. Algunos crecieron con una imagen de Dios muy distorsionada. Algunos les enseñaron que Dios siempre está enojado, que es un ser castigador, de mal humor. Desde pequeños les decían, Dios no te quiere, o si haces esto, Dios te va a castigar. Y entonces crecimos así, ¿no? Pero la verdad es que Dios es mucho más alegre y cercano y bondadoso de lo que muchos imaginan. Los salmistas tenían esta revelación del carácter de Dios y describieron a Dios como un Padre digno de ser disfrutado. Lo vemos en el Salmo 84:10. Ellos decían, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de Dios que habitar entre los malvados. Salmo 4:7. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen que los que disfrutan vino y trigo nuevo en abundancia. Dios produce gozo profundo, alegría profunda. Ahora, a Dios le caracteriza el gozo y pide que nosotros seamos felices en él. Por eso cuando vamos a una iglesia cristiana, pues vemos alegría, fiesta, y nos llena de gozo y placer saber que tenemos un Salvador y que siempre está con nosotros. Experimentamos la felicidad también cuando oramos, adoramos, recibimos revelación de su palabra, obedecemos, servimos, perdonamos, recibimos perdón, compartimos con otros, ayudamos a alguien a encontrarse con Dios. Es una gran satisfacción entre muchas otras razones que produce lo espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos. Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, alégrense. Salmo 30:11. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Salmo 101:2. Clamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Salmo 68:3. Pero los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmos 98:4. Cantar alegres a Dios toda la tierra. Levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Salmos 150 del 3 al 5. Alabémoslo con son de trompeta. Alabémosle con arpas y liras, con panderos y danzas, con cuerdas y flautas, con sonoros platillos, con platillos vibrantes. Alabemos a Dios. La Biblia está llena de gozo, de paz, de bendición, y que esto le caracteriza a nuestro Dios, y Él quiere que así seamos también nosotros. Ahora, hablemos de Dios y las fiestas. Existen muchos tipos de fiestas como nacionales, empresariales, sociales y también fiestas espirituales. Algunas celebraciones fortalecen, unen, edifican a las personas, mientras que otros tipos de fiestas, según su propósito o contenido, también pueden ser perjudiciales. Ya conocemos algunas. La parábola del hijo pródigo nos muestra una fiesta. Y también esa parábola nos muestra la condición del ser humano cuando se aleja de Dios, pero también el corazón amoroso del Padre, que siempre está dispuesto a perdonar. Y también nos muestra la actitud dura y fría de los religiosos que representan al hermano mayor. Esta historia revela que Dios es un Dios de celebraciones. En el Antiguo Testamento, Dios mismo ordenó fiestas para la Pascua, los tabernáculos, el jubileo. David también veía su relación con Dios como una fiesta llena de gozo.
Jesús enseñó que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. En la parábola del hijo pródigo, él termina también con una fiesta. Lo puedes ver en Lucas 15:22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La Biblia está llena de fiestas y fiestas de alegría. Así que el versículo a continuación es una imagen de lo que viviremos también en el cielo, aún después de esta vida. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos, seamos felices y alabémoslo, porque han llegado los momentos de las bodas del Cordero y su novia está lista. Hay otra fiesta en el cielo, todo es fiesta. Si tienes una visión fría y rígida de Dios como el del hermano mayor, necesitas cambiarla. Dios quiere que disfrutemos de su favor, lo celebremos por lo que Él es y también por todo lo que Él nos da. Así que yo te animo que vayas profundo en este gozo, en este placer que solamente Dios ofrece. El placer que Dios da permanece y resiste cualquier circunstancia. Cuando hay abundancia, por ejemplo, Deuteronomio 16:15. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Imagínate, era una fiesta así. También, cuando hay escasez, debemos estar alegres. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él nos manda a estar alegres, es un gozo profundo. También cuando hay abundancia, también cuando hay escasez, cuando hay pruebas. Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Este es un nivel superior al que fuimos enseñados. También debemos alegrarnos cuando nos aborrezcan por causa de Dios. Mateo 5:11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Dice toda clase de cosas en contra de mis seguidores. Alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Dios nos habla por una y otra forma, que Él imparte un gozo, una alegría, una paz profunda por encima de cosas, personas y circunstancias. Ahora, la experiencia también de Salomón demuestra que todo placer sin Dios es vacío. Salomón vivió lo que muchos creen o quieren lograr el día de hoy, riqueza, o piensan que la riqueza traerá verdadera felicidad. Salomón lo tuvo. Salomón tuvo placer, fama, poder, riquezas y tuvo grandes logros. Sin embargo, después de experimentar todo esto, llegó a la conclusión clara y profunda. Dijo lo siguiente: todo es vanidad. Eclesiastés 1:2 descubrió que ni la risa puede sanar el dolor del alma, Proverbios 14:13, ni el vino puede llenar el corazón, Eclesiastés 2:3, ni los lujos ni las grandes obras satisfacen el alma humana, Eclesiastés 2:4 al 8. Así que no está mal tener poder, tener fama o disfrutar de placeres que Dios permite. El problema es usarlos de manera incorrecta o pensar que eso llenará nuestro vacío, pensar que puede saciarnos eso. Así que Salomón, después de alcanzarlo todo, escribió en Eclesiastés 2:11, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Salomón mencionó, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte.
Por eso, al final de su vida, Salomón no dejó una lista de placeres para perseguir y ser feliz, sino que dejó una verdad fundamental a vivir. Y lo encuentras en Eclesiastés 12, lee todo, el 12 está de tarea, pero él dijo en el 13: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el deber de todo ser humano. Yo quiero animarte este día, enamórate de Dios cada día. Pídele que Él te revele un poco más quién es Él. Cultiva hábitos que te mantengan conectado con su presencia. Dios es la fuente suprema de placer y deleite para sus hijos. Todo lo demás es como agua en cisternas rotas que no pueden saciar nuestra sed, ya lo dijo Jeremías 2:13. Así que reflexiona el día de hoy. ¿Buscas esta plenitud interior en la presencia de Dios o solo en cosas y personas? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu carácter para experimentar la llenura genuina que proviene de su presencia? ¿Cómo puedes cultivar tiempos con Dios a través de la comunión del Espíritu Santo y poder generar ambientes de oración, adoración, servicio, de limpieza espiritual, de forma que tu interior esté lleno de su presencia, de gozo, de paz profunda? Pues este es el placer número uno, el placer de Dios que lo llena todo. Ahora hablemos del placer que Él ha creado y también hay que disfrutarlo, es importante. Hablemos de este segundo placer. Dios nos formó como una verdadera obra de arte, así lo dice su palabra. Nos dio la capacidad de disfrutar la vida a través de nuestros sentidos, así nos diseñó. Así que el placer que Él aprueba refleja su santidad, su creatividad, su gracia también, y nos permite gozar de su creación de manera sana y plena. Dios creó el placer para el ser humano sin duda alguna. Su palabra dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres, provienen de la mano de Dios, el placer de su creación. Ahora, el Salmo 104:14 dice que Él es el que hace germinar la hierba, envía la lluvia, para que haya alimento, para que haya vino que alegre el corazón, aceite para suavizar la piel y pan para dar fuerzas. Todo esto es placer que Dios ha creado para la humanidad. Deuteronomio 24:5 habla del placer de los recién casados. Dice así: a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Esta es palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da las cosas en abundancia, nos da las cosas en abundancia y no las da, dice ahí, para que las disfrutemos. Salmo 128, 1 al 2: qué feliz el que teme al Señor, el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de su trabajo, qué feliz y próspero serás. Esto nos habla que Dios ha puesto placer en su creación para la humanidad que también él mismo ha creado. Así que fuimos diseñados para disfrutar la vida. Dios nos creó con la capacidad de disfrutar cada aspecto de la vida. Desde lo más cotidiano podemos experimentar placer, reír, el descansar, el bailar, el pintar, el jugar, el comer. Por cierto, qué rico es comer, el escuchar música, el abrazar, el conversar con amigos, el viajar. Sentimos ese gozo, esos momentos de placer, de alegría. También en momentos cuando alcanzamos una meta, el tener salud, el prosperar cuando hacemos un proyecto, el vivir la intimidad dentro del matrimonio. Todo esto es parte del diseño creativo de Dios para nosotros y Él desea que lo disfrutemos dentro de su orden. Aquí también mencionamos sobre los sentidos del cuerpo, así nos diseñó.
Así es su creación, somos los receptores, ¿no? Dios nos dio sentidos físicos para experimentar y disfrutar plenamente el mundo que Él creó. Y a través de los sentidos percibimos sabores, colores, olores, sonidos, texturas con el tacto. Son regalos que nos conectan con su bondad y generosidad, porque nada serviría si no fueran receptores los sentidos del placer que Él ha creado. Ahora, el arte de disfrutar a la manera de Dios va a traer siempre muchos beneficios. Por ejemplo, Proverbios 17:22 dice que es medicina al cuerpo. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Si usted disfruta el placer de Dios y el placer de su creación, hay bendición. También hermosea el rostro. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces no estamos feos, estamos tristes según ese versículo. También disfrutar ahuyenta la depresión. Proverbios 15:15, para el afligido todos los días trae problemas. Para el de corazón alegre, todos los días son una fiesta. Así que yo le sigo animando que disfrute el placer de Dios, pero también el placer de su creación. El deleite también en Dios no excluye el placer que Él ha creado. Algunas personas piensan eso, yo lo he escuchado. A veces algunos cristianos cuando hablan de placer solo se refieren a orar, leer la Biblia, servir a Dios. Y lógico, estas prácticas traen gozo profundo y es lo más importante y prioridad. Pero eso no significa que los demás placeres sanos estén prohibidos. En estos versículos que vamos a ver los dos placeres, el espiritual y el placer físico en armonía dentro del diseño de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:7 dice, por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo para dedicarse a orar. Aquí están los dos placeres, la conexión con Dios y el placer que Él creó. Pero dice, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Otro ejemplo. Ejemplo 2. En Nehemías 8:6 al 12 dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Ese es un placer. Así que el pueblo se fue después a comer y a beber en una gran fiesta, segundo placer. Compartieron porciones de la comida y celebraron con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Te animo a que hagas una reflexión en este día y hazte estas preguntas, querido amigo y amiga. ¿Reconoces el placer como el placer legítimo de Dios y estás disfrutando ese placer de acuerdo a sus principios, a sus reglas en su palabra? ¿O has sentido culpa al disfrutar cosas buenas que Dios permite porque alguien te las ha prohibido por tradición? ¿O también estás ejerciendo el dominio propio, incluso también en placeres permitidos, ¿verdad? Sería como el comer. Un placer, está permitido comer, pero también el equilibrio. Ahora, vamos al tercer tipo de placer y este se llama placer hedone. Este va en contra de Dios y este es el tercer tipo de placer. Y lo que la Biblia enseña, este es el que la Biblia prohíbe, para no generalizar cada vez que veamos la palabra placer. Entonces, placer se refiere a un tipo de placer corrompido, desordenado y centrado únicamente en la persona. Este placer busca o está fuera del plan de Dios. Un ejemplo, Dios diseñó el sexo para disfrutarse dentro del matrimonio. Diseñó el vino como alimento, el poder para honrarle a Él, la prosperidad como económica como un recurso para administrar con sabiduría, ser generoso. Pero cuando el pecado entra y permanece en el corazón humano, lo que Dios creó para bien, para disfrutar, se corrompe. A veces el sexo se convierte en perversión, el vino en embriaguez, el poder en corrupción y en abuso, y el dinero se convierte en avaricia. Esto es hedonismo. Es decir,
El hedonismo promueve una vida sin responsabilidad, sin respeto a Dios, deseos sin sexo sin compromiso, dinero sin esfuerzo, éxito sin sacrificio, adquirir poder sin humildad, tener honra sin obediencia. Esa es una búsqueda de ese placer inmediato y no importa qué regla se rompa, y no importa si se ignoran los principios de Dios y desprecia el proceso que esto implica para obtenerlo. Algunos enseñan que todo placer es mundano, como ya mencioné, pero la Biblia utiliza la palabra mundo al menos en tres sentidos. No todos se refieren a algo negativo o pecaminoso. Por ejemplo, número uno, mundo como humanidad. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, mundo, humanidad. Un segundo tipo de mundo, por lo cual debemos amar a la gente y procurar vivir en paz con ellas, ese es el mundo de personas. Y un segundo tipo donde menciona mundo es el planeta, el cosmos, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y este planeta debemos cuidar, respetar y disfrutar la creación. Pero hay un tercer tipo donde habla en Primera de Juan 2:15, del mundo, de un sistema de pecado. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque entonces el amor del Padre no está en ustedes. Este último es el que se refiere la Biblia, donde es un sistema de valores opuestos a Dios. Pero no se refiere a la gente, no se refiere al cosmos. Es a este sistema, es una cultura hedonista, dominada por el pecado y también dominada por pues, tantas cosas, ¿no? Que traen desorden, destrucción. Comúnmente ofrece riquezas, poder, fama y placeres de forma ilegítima. Entonces, y procuran con eso llenar un vacío, pero este sistema de maldad un día va a dejar de existir. Pero los que decidamos vivir a la manera de Dios permaneceremos para siempre en la eternidad, dice Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. También es importante mencionar que a veces hablemos un poquito de etiquetas y de conciencia, porque algunos cristianos tienden a etiquetar el placer de forma contradictoria. Por ejemplo, imagina, rechazan canciones románticas si no son de autores cristianos, pero algunos consumen sin problema películas, series, libros, educación, servicios que están producidos por no creyentes. Un ejemplo, hay quienes sí ven películas, telenovelas y programas producidas por no cristianos, pero dicen que escuchar música romántica de un intérprete no cristiano es pecado, es incongruencia, hay una etiqueta legalista ahí. Si algo es bueno y no contradice los mandamientos de la palabra, entonces proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Él. Lo importante es discernir con sabiduría y con la palabra. Y también queda claro, algunas decisiones también son muy personales y deben quedar en la conciencia de cada uno y también sin juzgarnos unos a otros, como dice Romanos capítulo 14, que también te lo dejo de tarea. Te he dejado muchísimas tareas. Ahora, la Biblia especifica el placer hedonista. No inventemos más pecados, ya tenemos suficientes. Tito, capítulo 3, versículo 3 dice, en otro tiempo también ustedes eran necios y desobedientes. Dice, y éramos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres, hedonista. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. También Lucas 8:14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y las riquezas y los placeres, otra vez, placeres, hedone, de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces queda claro, la Biblia nos enseña que hay comportamientos y placeres que nos alejan de Dios, que nos dañan, y para ello
Éxodo capítulo 20, Dios nos pide, por ejemplo, no adorar a otros dioses, no hacer imágenes para adorarlas, no usar su nombre a la ligera o en vano, honrar a nuestros padres, no matar, no ser infieles en el matrimonio, no robar, no decir mentiras, también no tener envidia de lo que otros tienen. Y, por ejemplo, habla de lo que no se debe de hacer. En Gálatas 5:19 menciona también otros pecados, otros placeres hedonistas que no agradan a Dios. Dice ahí que como no tener relaciones sexuales prohibidas, como el odiar, el pelear, el tener celos, envidia, enojarse con facilidad, dividir a las personas, a las iglesias, emborracharse o vivir de una forma desordenada, ese es un placer hedonista que no se debe practicar. Pecado, eso es pecado. Así, siendo también muy claros, ¿no? Ahora, el placer hedonista no solo nos aleja de Dios, no solamente nos pone en rebeldía con Él, sino también destruye nuestra vida. El placer fuera del diseño de Dios, que es conocido como hedonista, no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también deja consecuencias dolorosas en nuestra vida. Y solo hay que observar lo que sucede a nuestro alrededor. Y pregúntale al adicto, y todos tenemos casos, tenemos testimonios que por su necedad dañó su cuerpo, perdió su familia o quedó en ruina económica. Pregúntale a quien destruyó su hogar o contrajo una enfermedad venérea por tener relaciones sexuales fuera del plan de Dios, por practicar el placer hedonista. Pregúntale a las personas que terminaron en divorcio por no tener dominio propio, o al que cometió un delito y ahora está en prisión. Placer hedonista. Son muchos los ejemplos. Y estos ejemplos muestran cómo este placer puede terminar destruyendo vidas, sin duda alguna. Y lo que al principio a veces se percibe como un derecho, una libertad, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, con el tiempo se convierte en una trampa de esclavitud y también un juicio, una condenación, una rebeldía contra Dios. Así que evitar el placer hedonista no es una carga, sino una forma de proteger tu alma, tu cuerpo, tus relaciones humanas, tus finanzas y sobre todo mantenerte alineado a la voluntad de Dios. Practica el placer espiritual de Dios, practica el placer que Él ha creado, pero el hedonista recházalo. Ahora, ¿cuál sería la actitud del cristiano ante el hedonismo? El creyente, nosotros debemos actuar con sabiduría y compasión y ayudar a quienes viven atrapados en el placer hedonista. También cuidemos de no caer en esa misma trampa. Así que reflexiona y pregúntate el día de hoy, ¿hay placeres en tu vida que te alejan de tu propósito y de tu relación con Dios? O sea, placeres hedonistas. ¿Estás usando el placer como escape del vacío o el dolor en lugar de acudir a Dios? Como un ejemplo, recurrir a las drogas. ¿Has justificado decisiones incorrectas bajo frases como me lo merezco, es mi derecho, es mi vida, a nadie hago daño? ¿Hay áreas en tu vida donde el hedonismo ha producido esclavitud o dependencia? Si es así, es urgente conectarte con Dios y buscar ayuda para salir de ahí al placer de Dios, al placer que Él ha creado. Ahora, ¿qué nos impide disfrutar el placer de Dios? Algunos dicen, pues ya soy cristiano, pero soy muy amargado. Pues el pecado impide. El pecado es el principal obstáculo para experimentar el placer verdadero de Dios. Es importante también mencionar que vivimos en este mundo marcado por una naturaleza pecaminosa, una cultura corrompida y también tenemos un enemigo espiritual que dirige esto llamado el diablo. Esa es la verdadera batalla que enfrentamos todos los días para decirle sí a Jesús y no al placer hedone, no al enemigo. También, ¿qué más impide el que disfrutemos esta vida? El legalismo impide disfrutar. Y el legalismo surge cuando las personas imponen reglas que no están en la Biblia o usan mandamientos bíblicos sin misericordia y siempre es con la intención de criticar o condenar y creen que serán así más santos
o se acercarán más a Dios. Entonces hay personas, ministros, iglesias que ponen más reglas que las que están en la Biblia y así se olvidan de la gracia de Dios, no olvidando que el resultado de la salvación son obras, es el fruto, pero no eso lo produce el Espíritu Santo. Así que los fariseos hacían esto, exigían a otros lo que ellos no vivían. El legalismo entonces enfoca la vida cristiana en normas externas, no en una relación con Dios. Olvida que las buenas obras deben ser el fruto de una vida salvada y no la condición para salvarse. Así sencillo, es decir, el fruto se produce y lo único que nosotros debemos trabajar es enseñar y ayudar a la gente a conectarse con Dios para que produzca naturalmente el fruto. Ahora, ¿qué más impide? La religiosidad. La religiosidad se enfoca en cumplir reglas externas, pero no tienen relación con Dios. Muchas personas aparentan espiritualidad, pero su corazón no ha sido transformado. Ellos creen que por rechazar placeres permitidos y mostrarse más serios y que eso les hace más santos, pero esa actitud, esa forma de ser amargada, apaga el gozo y aleja a otros del Evangelio. Jesús condenó también este tipo de fe superficial. Puedes verlo en Mateo 23, Isaías 1, Malaquías 1 y 2, te lo dejo de tarea. Dios reprendió los rituales sin sinceridad. Los fariseos cumplían la ley, pero no conocían a Dios. En cambio, el verdadero seguidor de Cristo lo ama de corazón, le obedece por elección y vive motivado por el amor y no por el temor o la apariencia. Nuestro reto entonces es ayudar a la gente a conectarse con Dios, enseñarle las verdades y Dios es muy capaz. También el ascetismo, esto por favor, ahí yo les animo a que vean su manual Avanza, ahí está todo esto y también dejarse engañar. Muchas personas piensan que encontrarán la verdadera felicidad cuando cumplan todos sus sueños y sus metas, pero si le preguntas a alguien que ya lo ha logrado, es probable que te diga que no encontró la plenitud que esperaba o que todavía está buscando. O quizás tú mismo lo has vivido. Te esforzaste por alcanzar una meta y dices, después de esta meta voy a ser muy feliz, muy pleno, pero no lo has conseguido, porque la felicidad, la plenitud, algunos se dejan engañar. El enemigo nos quiere ver a veces ansiosos, cansados, enfermos, con depresión, y nos quiere hacer creer que nos hace falta algo, pero eso es una mentira. Hablamos mucho, mucho más de esto en el manual Avanza. Por favor, vuélvelo a estudiar. También a veces no disfrutamos la vida de Dios, no tenemos esa plenitud por el desorden de prioridades. Te recuerdo que primero es Dios, luego tú, cuida tu salud integral, a eso nos referimos, después tu familia, el trabajo, el ministerio y finalmente la comunidad. Cuando mantenemos este orden, nos ayuda a disfrutar la vida con propósito y paz. Te dejo de tarea Cantares 1 al 6 y hay mucha más información en tu capítulo Avanza sobre este tema. Se nos fue mucho el tiempo y ya no me da tiempo de compartir más. También el no saberse relacionar con los demás viene también un capítulo completo, porque la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de nuestras relaciones. Y si hay personas que no saben ser compañeros, no saben ser amigos, no saben relacionarse, eso se convierte en una fuente de problema. También el no saber procesar el dolor exitosamente. Todos pasamos por dolor, pero algunos no lo procesan bien. Nos enseñaron a solucionarlo llorando, con los vicios, a escuchar canciones tristes, a recurrir a ciertos lugares, o culpar a otros, o incluso desear morirnos o aislarnos. Pero Dios nos ofrece un camino diferente y hay más información en tu manual Avanza, y también aquí hay mucha información de calidad que te va a aportar bastante. Solamente estoy terminando y te digo, no pospongas tu felicidad. Hoy en día muchas personas viven esperando el momento perfecto para ser felices. Dicen cosas como cuando estudie, cuando trabaje, cuando tenga un negocio, cuando consiga un auto, cuando me case,
cuando tenga hijos, algunos otros cuando ya me divorcie, cuando baje de peso, cuando arregle mi nariz. Siempre tienen un cuándo. Y mientras tanto los años avanzan y un día descubrimos que ya somos ancianos y no hemos aprendido el arte de disfrutar la vida. No se trata de cuánto posees, ni tampoco de cuántas metas logres, sino de cuánto disfrutas en Dios con lo que ya tienes. Y Él es todo lo que necesitas. Todo lo demás es ganancia. Así que el mejor tiempo es el que vivimos. No esperes un momento perfecto. La felicidad no es solo un destino, también es el camino, también se encuentra en el proceso, y cuando esto está centrado en Dios, todo es bendición. Siempre habrá una fiesta continua. Pues en conclusión, amigos, vamos a concluir. Escríbelo, proclámalo, repítelo. El placer profundo está en tener conexión con Dios. La reflexión: disfrutaré el placer que Dios ha creado. Bajo sus reglas siempre será mejor. La acción: abrazo el placer de Dios y renuncio al placer hedonista. Pues hemos llegado al final. Si has creído esto, lo has proclamado, lo has escrito, lo has puesto en tu corazón, hemos alcanzado el objetivo. Una vez más te repito Eclesiastés capítulo 3, 12 y 13. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos, y la gente debería comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. ¿Qué te parece si oramos en este momento y aplicamos esta palabra a nuestras vidas y le decimos a Dios que Él nos esté guiando en cómo disfrutar el placer? Ahora, es importante, este es el versículo que estábamos estudiando, es importante mencionar que este tema en este manual de liderazgo lo consideramos importante porque muchos líderes con un gran potencial no están ya en la carrera, a veces del ministerio o incluso la carrera de la vida, porque no pudieron manejar el poder que les dieron. Como dicen, los subieron a un tabique y se marearon, ¿no? Entonces hay personas que no saben manejar el poder. Que Dios nos ayude a todos. Yo pido por delante la ayuda a Dios. Después dice ahí también, conocemos líderes que no tenían finanzas, después tuvieron finanzas y perdieron el piso, se destruyeron, abandonaron la familia, tuvieron vicios. Personas que tuvieron fama o que tuvieron otra cosa, personas que no han cuidado de su sexualidad, tanto de solteros como en el matrimonio, y siendo líderes poderosos. Entonces, la intención de este mensaje es centrar nuestro placer en Dios, centrar nuestro placer en la creación que Dios nos dio, el placer que Dios nos dio en la creación, disfrutarlo de acuerdo a sus reglas. Y lo que es el placer hedonista, rechazarlo continuamente. No lo queremos en nuestra vida, pero nuestro Dios no es un Dios amargado, no es un Dios aburrido. Él nos diseñó así y Él quiere que disfrutemos, pero tiene una forma. Aprende el arte de disfrutarlo a su forma. Yo te invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre, que está en los cielos y que ha prometido estar donde 2 o 3 se congregan en su nombre, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar, en mi vida y en cada persona que está escuchando esta enseñanza, y pudiesen representar un sinfín de retos, de tiempos. Y hoy estamos orando por cada uno de ellos, y en primer lugar todos te pedimos que nos lleves más profundo. Espíritu Santo, dile eso, llévame más profundo en ese placer que solamente Dios da, ese placer que llena vacíos, que da esperanza, que da vida, que está por encima de circunstancias, cosas y personas. Quiero amarte y quiero tener ese poder interno, ese placer que produce, como dijeron los salmistas, el estar en tu presencia.
Queremos abrazarte todos los días y saber que en ti es todo lo que necesitamos, lo que somos. También, todos unidos, oramos para que nos ayudes a disfrutar el placer en tu creación de acuerdo a tus reglas. Oramos por los jóvenes, por los matrimonios, para que el placer lo lleven y lo practiquen con responsabilidad, de acuerdo a tu lineamiento. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes a ellos en Cristo Jesús. Padre, también oramos y te pedimos perdón por todo pecado hedonista, y hoy renunciamos. Te animo a que renuncies a que ese pecado te pone en problema con Dios y también trae mal a tu vida. Dile al Señor que te perdone si estás en algún pecado hedonista, que te liberes si estás en una adicción, y conéctate con Él. Dile: quiero vivir mi vida limpia, libre, pura en ti. Y Padre, ayuda a cada persona que esté batallando en este día con este placer hedonista, y transfórmalo. Espíritu Santo, manifiéstate ahí, revélate en su interior, en cualquier lugar donde se encuentren. Tú eres maravilloso, te amamos. Gracias por lo que estás haciendo. Y también te pedimos por personas que nunca te han reconocido como Salvador y Señor. Si tú nunca le has dicho a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador, díselo hoy. Jesucristo, sé mi único Señor, mi único Salvador desde ahora y para siempre. Perdóname todos mis errores. Perdono a todos los que me han ofendido. Y concédeme el nuevo nacimiento y ser habitación de tu Espíritu Santo. Quiero seguirte el resto de mi vida. Oramos por personas que tengan temporadas difíciles. Hablamos que Dios te da el triunfo. Vas a salir más que vencedor de eso. Y no solamente saldrás en victoria, sino que también saldrás con más madurez, con más preparación. Que Dios te dé el triunfo ante todo reto, en el nombre de Jesucristo, y que Él se manifieste a ti. Amén. Amigos, ya llegamos al final y pues solamente nos resta decirles felicidades por llegar hasta este momento, y de verdad que sí nos encanta enseñar, compartir esto. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, y toda la intención es que tú puedas seguir creciendo en Dios, que puedas crecer como discípulo de Jesús, conociendo su palabra. Este fue el tema 5 de Avanza 4, que se llama El líder y el placer. Y te animo que escribas en el chat qué fue lo que más te impactó. Escribe también preguntas, si tienes ahí, en algún momento las vamos a contestar. Y siempre agradecemos mucho el que te suscribas, el que si esto fue de valor para ti, lo compartas también con alguien más, que nos des un me gusta, porque esto nos permite llegar a más personas con este mensaje, que eso es toda nuestra intención. Si no tienes tu manual Avanza, adquiérelo de una forma muy accesible, puedas tú leerlo. Un manual trae las 10 lecciones que estamos hablando en cada módulo, y de esta forma pues avanza a la siguiente lección. Recuerda que son 4 módulos, 40 lecciones y también 40 videos. Toma el reto de escucharlos todos, tal vez algunos hay que escucharlos doblemente, y asiste a tu iglesia local. Si no tienes una iglesia local, búscate una, y una vez que la encuentres, sé generoso, intégrate, respeta, ama, crece, sé discípulo de Jesús. Y en el próximo tema vamos a hablar del líder enfrentando retos para conquistar. Y nunca olvides aprender, enseñar para avanzar. Y como siempre, toma un tiempo para interactuar con tu equipo, con tu grupo, y platiquen, interactúen, intercambien pláticas. Que Dios los bendiga, y estamos para servirles, y les enviamos un abrazote. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.